Con gran discernimiento de la fauna y flora de la Amazonía, don Aurelio Cuéllar siempre ha buscado vivir en armonía con la naturaleza. Aunque son pocos quienes ponen en práctica sus conocimientos, él nos comparte hoy la experiencia y el trabajo que durante muchos años ha desarrollado en su granja Copoazú, ubicada en el Doncello Caquetá. Bienvenidos a los podcasts de GC Prensa. Cuando se presenta la propuesta de una reforestación y hay que producir material vegetal, una de las exigencias que le piden a quien va a producir el material vegetal es que la semilla que va a sembrar tiene que ser una semilla certificada. Y ocurre que en la Amazonía no había un solo árbol certificado. Esa persona, para poder ejecutar ese proyecto, tiene que recurrir a semillas que están producidas en el interior del país. Llámese la costa, llámese de la parte del eje cafetero, o de Antioquia, o de los llanos, porque allá sí hay semillas certificadas. Entonces traemos ese material, así sea la misma especie. Les pongo un ejemplo, los nogales. Hay el nogal cafetero y el nogal de aquí de la Amazonía. El nogal que es de la Amazonía en 14 años está listo, 15 años está listo para cosecharlo ya como madera. El nogal del eje cafetero usted lo siembra aquí y a los 40 años todavía sirve ni para escoberos. Da un tamaño que no es el adecuado para su utilización. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar que tenemos que echarle mano a las especies nuestras. Ahorita ya se empezó un proceso con Corpo Amazonía de la certificación de especies frutales y maderables para tapar ese hueco que teníamos en la parte institucional. Ya se empezó a dar el primer paso, ahora esperamos ver resultados, porque hasta ahora, si recorremos el departamento del Caquetá, se han hecho muchas reforestaciones, y usted va y de eso no queda sino el cuento. Y los ganaderos están esperando son resultados para copiar. ¿Quién va a copiar un proyecto que se sembró y a los 5 años quedan 4 palos? Son proyectos fallidos. Pero cuando encuentran éxito, que ven que eso funciona, caso ejemplo de la coca. Sí. ¿Por qué la coca creció aquí? Porque se dio bien. No tuvo ningún asistente técnico. Los mismos aparecieron aquí con el proceso. Pero la razón principal es una especie de aquí de la región. Entonces, copiemos ese cuento, pero para cosas buenas. Entonces, empecemos a mirar que los frutales nuestros, los maderables nuestros tienen un futuro grande, pero que tienen que ser semillas de aquí de la región. Y así no tienen ningún tropiezo. Y así no hay ningún problema que se los desarrollen bien. ¿Todo esto no va a tener éxito? ¿Las reforestaciones que se están haciendo, por ejemplo, son perdidas? Es que el ejemplo lo hay muchas. Yo les pongo un ejemplo aquí en la quebrada de Dicha, donde cayó el puente a mano izquierda, de aquí para allá, pasando de Doncello a Florencia. Ahí todavía queda el vestigio de un proyecto que se sembró cuando existía el Inderena, estoy hablando de más de 30 años. Ahí están los palos, todavía usted ve los surcos. Ese era un proyecto que era demostrativo para los ganaderos. Y usted va en este momento y los palos, si tienen 6, 7 metros de altura, los más grandes no tiene más. Y eso tiene cualquier cantidad de años. Y la mayoría se murieron. Entonces son proyectos que los ganaderos lo primero que esto no sirve, esto no lo va a copiar. Le pongo otro ejemplo, llegando a Montañita, donde está la quebrada esa que es un bañadero, a mano izquierda, sí, ahí hubo un proyecto también de reforestación con maderables. Si de ese proyecto quedan 20 palos de más de casi hectárea y media, son muchos. Los demás desaparecieron, porque no se dieron. Y no se dieron no porque no tuvieron los cuidados, no se sembraron muy bien, sino simplemente porque la semilla que se utilizó no era de la Amazonía. Eran semillas traídas del interior del país, aquí no funcionaron. Don Aurelio, esa reforestación que se hace, que se deja para que la misma vegetación crezca, ¿es recomendable para la comunidad? En muchos casos es una muy acertada, porque allí permite que crezca especies nativas. Y entonces el mismo sistema nos está transportando semillas. Algunas vienen por vía aérea. Hay algunas semillas que tienen el mecanismo de dispersión. El árbol bota la semilla en la parte alta, caso del cedro. Ella es una semilla alada. Y si hay una corriente de aire, la puede llevar del sitio a 2, 3, 5 kilómetros de distancia y cae. Y donde cae puede germinar. Otro sistema que tenemos es el de las aves. Las aves también son grandes dispersoras de semillas. Ellas comen algunas frutas. Tenemos el caso de los murciélagos. Hay un murciélago que es especialista en semillas. Yo aquí tengo, por ejemplo, hemos identificado un murciélago que le encanta la semilla de laurel peludo, que llama. Él la lleva, se la come y donde la come, bota la pepa. Y ahí es el reguero ese de plántulas con el tiempo. Tenemos otros casos de animales.
Hay un animal que nosotros no lo hemos entendido la función de el renovador de bosques. Es el que llamamos guara, guatino, no recuerdo su nombre, pero el más común es el del guara. ¿Qué hace él? Él tiene la particularidad que encuentra una semilla y se la come. Y donde encuentra más semillas, cuando hay varias, él recoge semillas y lo que hace es esconder semillas, sembrarlas. No es que las siembre, sino que las entierra para después volvérselas a comer. Pero son tantas las que coloca, que guarda, que no sabe después del tiempo dónde quedaron. Se me olvida. Y con el tiempo ahí tenemos una planta. Es el mejor reforestador que tenemos en toda la Amazonía. Desde donde tengamos guaras, mi llamada a la gente, no los toquen. Déjenlos que ellos trabajan día y noche. Generalmente trabajan o en la mañana o en la tarde. Son especies los mejores que hay para reforestar. Hay experiencias que usted tiene aquí en su granja y es la conservación de todas esas especies, por ejemplo, que usted las ha estudiado, que muchos las corren o que se molestan que porque de pronto atacan los cultivos que tienen allí, pero no les han sabido entender de que ellos no van solo por ese cultivo, sino que es otro. La función que cumple cada especie se llama el nicho. Sí, Cada especie tiene una función que cumplir dentro del ecosistema. Algunas, por ejemplo, son talan hojas, caso de las hormigas, y uno las mira como enemigas. Resulta que la hormiga, por ejemplo, la hormiga riera tiene la particularidad que árbol que le quita las hojas, el efecto que tiene posterior es que normalmente ese palo o se reviste de hojas o florece, estimula floraciones. Yo tuve el caso de aguacates que la hormiga se lo comía y inmediatamente venía una floración. Parece que el mismo árbol como que da algún síntoma, alguna señal para que la hormiga lo ataque. ¿Sí? Entonces son ese tipo de cosas que nosotros tenemos que entender. La otra es que nosotros tenemos que entender que no todo es plata. Nosotros estamos haciendo un proceso de productivo es pensando en dinero. Yo aquí hago algo que es distinto. Yo no hago plata, hago es vida. La vida produce dinero. El dinero no hace vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que trato es de buscar especies que generen ese tipo de mecanismos donde sobrevivan las especies. Yo tengo algunas especies, por ejemplo, que no me dan plata. Les pongo ejemplo, hay unos arbolitos que tengo allí abajo, no sé el nombre de ellos, da una pepita roja. No me representan un peso para mí, pero representan un gran alimento para guacharacas, para picones. Las pájaros bien comen esas pepitas y se van. Ellos cómo me compensan, como van a otro sitio y traen otras semillas, lo más probable es que cuando hacen su defecado, ahí traen semillas y me las están sembrando. Y producto de eso estoy encontrando árboles que yo aquí por ninguna parte tenía esa planta. ¿Quién lo trajo? Las aves. y los ha dejado usted que Y los ha dejado que ellos hagan su proceso. aquí usted conserva, o sea, esa fauna silvestre también la observamos. En la grabación hemos escuchado aquí el sonido de algunas aves, Que casi no dejan de hacer la sí, grabación. pero que realmente todo eso conlleva a que seamos amigables con... Claro, es que yo aquí lo primero que hice fue ponerme en la tarea de identificar cuáles son las especies vegetales o lo que ellos comen y esas se las estoy dejando. ¿Dónde? En el mismo potrero, en la orilla de los cercos. Y el resultado de eso, ¿qué hemos encontrado? La cantidad de aves que se han venido a vivir acá. Hicimos recientemente un inventario con un muchacho que estuvo acá, ahorita está haciendo biología, Julián llama él, estuvo haciendo un inventario de aves, tomando fotografías, que le aficionado a las fotos de las aves, y ha encontrado 128 especies de aves, ya están ubicadas en plataforma internacional, donde uno no puede decir mentiras porque eso se hace con GPS. Sí. Y ese número para mí me dejó sorprendido. Yo pensé que tenía por ahí unas 10, 20 especies. Pero cuando miramos la cantidad de especies que teníamos, yo mismo quedé aterrado de ver la En cantidad. un área tan pequeña, Tan claro que sí. pequeña, estamos hablando de un bosquecito de 2 hectáreas. Pues más el resto de la finca, que son 18.5, pero se concentra más en esa área nomás. Entonces encontramos una cantidad de aves que viven aquí, no solamente pasan, sino que ya han encontrado su sitio donde se están reproduciendo algunas de ellas, tienen su nido, ya encuentro pichones de todo eso, que es el producto de la adaptación de la especie al sitio donde estamos. Entonces eso hemos encontrado. Estamos haciendo inventario de animales,
y vamos en 17 animales ya y que los hemos identificado acá. Dentro de ellos 3 primates, 3 micos, 3 variedades de micos. Hicimos un inventario también de serpiente, hay una muchacha que está haciendo el inventario y vamos en 14, pero también tenemos culebra, desde pelo de gatos en adelante. Entonces todo eso hace parte del entorno y el equilibrio. Le cuento una experiencia, cuando yo recién llegué aquí, no podía tener una gallina con pollos, porque me pasaba un gavilán o un aguilucho y se me levantaban los pollos. La señora que estaba en ese tiempo, que era la esposa del mayordomo, era la dueña del patio, me pidió que le eliminara esas pájaros, que le consiguiera escopeta de Fistol, un escopeta de diablos, porque era un problema serio para ella. La respuesta que yo le dije, no señora, hagamos una cosa, pollo que se coman, pollo que yo lo voy a pagar, pero las águilas no me las va a tocar. Hoy en día no tenemos una pareja que pase. He encontrado más de 10 nidos, yo creo que hay más de unas 15 parejas, y hoy en día no se me comen un solo pollo. ¿Cuál es la explicación? Los pollos o las gallinas no hacen parte de la dieta de ellos, pero cuando no hay nada más que comer, es lo único que tienen para echarle mano. Yo he encontrado esas águilas comiendo lagartijas, iguanas, culebras inclusive, y algo curioso, aquí me llegaron como unas 6 pavas hediondas que llaman. Se han reproducido tanto que llegó un momento que hay más de 200. Yo me estaba preocupando porque ya hay muchas. Pues llegaron las águilas, estos aguiluchos, y empezaron a peluquearlas y sencillamente tienen una población estable. O sea, ellas quieren que se comen o los más viejos, o los más jóvenes, o los más débiles. Y permiten que la población no haya sobrepoblación, sino que esté en un punto estable. Esa es la función de esas especies. Tengo zorroperros, pero aquí ves pasan por el patio de la casa. Tengo gallinas y no se me come una gallina. ¿Por qué? Porque tienen alimento disponible para ellos. Entonces yo pienso que es nosotros entender cómo es que funcionan nuestro ecosistema, las especies, y qué debemos y qué no debemos hacer nosotros para que eso funcione. Creo, don Aurelio, que eso es lo que está pasando, por ejemplo, con algunas especies como los felinos que se han encontrado en algunas fincas, es porque le hemos quitado ese espacio, ¿no? Claro, le hemos quitado el espacio por la deforestación que hemos hecho, no tienen alimento para consumir, lo único que le queda es o atacar los perros que hay en las casas, o atacar terneros, y si son grandes, inclusive atacar el ganado. Y si de pronto donde estudiamos, hasta nosotros nos atacan, porque les quitamos el alimento que ellos tenían. No entendimos la función que ellos cumplen, ni el espacio que requieren. Entonces, eso está llevando a que ya se nos convierta en un problema para nosotros. Pues es importante compartir con don Aurelio todas estas experiencias y que ojalá sirvan para que sean aplicadas en el campesinado, cualquier persona que tiene su finca, que está en la zona rural y que pueda convivir con todas las especies de manera pacífica. Algo importante también, don Aurelio, es el tema de las frutas amazónicas. Usted ha sido una de las personas que le está dando prioridad a esto, el procesamiento que sabes, no sé, ese proceso que se viene a hacer, ¿cómo se está realizando? ¿Qué hay que hacer con todo esto? A ver, para mí es importante primero ubicarnos en qué sitio estamos, que esto es Amazonía. Es el ombligo del mundo donde hay la mayor biodiversidad. Y en ese orden de ideas tenemos nosotros más de 70 frutas de aquí de la Amazonía, de las cuales algunas ya las conocemos como producto del proceso de colonización. Les pongo un ejemplo: chontaduro, la papaya, el maracuyá. Esas fueron frutas que salieron de acá. Otra especie, la yuca, salió de aquí también. Ya se tiene por varias partes del mundo distribuida. Pero algunas todavía las tenemos en el anonimato porque ni siquiera las conocemos. Aquí tuvimos nosotros un proceso de colonización que ha sido de pronto nefasto por la forma como lo hicimos. Tenemos un cordón umbilical que es la carretera. Esa carretera trajo los primeros colonos y siguió la gente dependiendo de la carretera para su alimentación. Aquí hoy en día todavía cuando algún fenómeno ocurre que se tapa la vía, después de 5 días todo el mundo nos preocupamos porque se acabó Sí. la comida. Nosotros todavía no hemos entendido este proceso de la colonización acá. Entonces, el alimento para nosotros depende de lo que viene de afuera. Todavía usted entra a la cocina de cualquier ciudadano Caquete, aquí en el Caquetá, y el 95% de lo que tiene, o el 98% de lo que tiene, viene del interior del país. Y aquí es muy poco. Si hacemos la comparación con los brasileros, ellos tuvieron una colonización igual en la Amazonía. Ellos lo hicieron, por ejemplo, en lo que es Manaus, Brasil.
Ellos entran los colonos, el gobierno lleva un grupo de colonos, los deja sobre el río Amazonas, los introduce en la parte de Manaos y allí prácticamente los dejó casi solos. Entonces el colono los primeros 3 meses tuvo la oportunidad de tener alimentos que llegaban en buques. Pasan esos 3 meses, el buque no volvió por alguna razón, no sé cuál. El colono le tocó que empezara a mirar qué era lo que comía el indígena de esa región y empezar a coger ese alimento e introducirlo en su dieta de acuerdo a su cultura. Entonces usted va a Manaos y encuentra en la lista, en una heladería cualquiera, encuentra 15 jugos de frutos amazónicos. Encuentra canangucha, encuentra palma de milpés, encuentra azaí, encuentra arazá, copoazú, maraco, todo eso es allí. Usted no encuentra ninguna fresa, ni mora, nada de eso. Todo amazónico. Pero eso fue un proceso que la gente le tocó vivirlo, sentirlo y aplicarlo. Aquí esas frutas para nosotros todavía es un misterio, todavía darlas a conocer es duro y esa es la tarea que yo he venido haciendo. Yo empecé a introducir las frutas y la respuesta, algunos por curiosidad, pero algunas frutas requieren de aprender a procesarlas para poderlas consumir. Si usted no las procesa como es lo debido, esa fruta no queda de buen sabor. Le pongo un ejemplo. Conocemos todo la guanábana. Aquí tenemos una guanábana que se llama guanábana cimarrona. Vulgarmente la conocemos como guanábana amarilla o guanábana babosa, porque es babosa. Si la preparamos como preparamos la guanábana blanca o la del interior del país. ¿Qué es? Coger la guanábana, quitarle las semillas, meterla en una licuadora, licuarla y echarle agua o leche y azúcar y pare de contar y tómese. Si con esa guanábana aquí hacemos lo mismo, esa guanábana no es buena para consumir porque queda astringente y queda babosa. Pero si la hacemos, el proceso que debe hacer, ¿cuál es? Coja esa fruta, saque, déjela bien madurita, quítele la cáscara, quítele la semilla, coja la pulpa y al momento de hacerle el primer paso que hay que hacer es cocinarla. La ponemos a cocción sin agregarle agua ni nada, pero lo que sí le vamos a agregar es jugo de limón. Una guanábana de 1 kilo se le agrega el jugo de 5 limones. La dejamos hervir y después de que hierve, la bajamos, la dejamos enfriar, la guardas en un congelador, la pulpa, prepárala ahí para como usted quiera, en agua o en leche. Y el resultado es una fruta totalmente muy agradable para consumo. Haga ya paletas, haga bocadillos, haga mermelada, lo que a usted se le ocurra, igual que con las otras frutas. Es saber el proceso El proceso Tengo otra, que es la cocona. Es ya, y llamo cocona y no le permito que le llamen lulo amazónico, porque cuando yo hablo de lulo amazónico, se lo vende a una persona, ya la señora o el señor sabe cómo se prepara, porque él tiene lulo del interior del país. Sí, claro. Y este de acá, que es una especie de lulo que los indígenas han llamado cocona, tiene la particularidad, es que tiene unos taninos. Es una sustancia que tiene una característica, que es que cuando entra en contacto con el aire, se oxida, o sea, se pone negro, igual que la manzana. La manzana, la parte a los 5 minutos se pone negra. Pero este tanino tiene otra particularidad y es que da un sabor amargo. Entonces, después de que se oxida, da un sabor amargo. Y si usted lo licúa y lo hace en la licuadora, se pone un jugo que usted no lo toma ni echando el azúcar que quiera. Pero si sabe el proceso, ¿cuál es el proceso? Es simplemente lavarla muy bien, quitarle de pronto el pedúnculo, lo parte por la mitad y lo pone a cocinar. Sin quitarle la cáscara, sin echarle agua ni nada. Un hervor. Después de que cocinó, déjelo enfriar, quítele la cáscara y con esa pulpa haga lo que a usted se le ocurra. Hágalo en agua o en leche, haga salsas para preparar carne, lo que usted quiera. Y el sabor es espectacular. Es una fruta que, entonces, así como esa, hay varias. Entonces tenemos que nosotros aprender cómo se prepara para poder entrar en ese producto que es espectacular y alto valor nutritivo. Y son frutas que no son tan conocidas, ¿no? En el interior del país muy No, pocos las consumen, no las conocen no prácticamente. las conocemos acá en la Amazonía, donde son originarias, Sí. mucho menos en el interior del país. Entonces tenemos muchas frutas que no son. Por ejemplo, hay una que ya es conocida, que hay unas que aquí es silvestre, la guayaba coronilla o guayaba agria. Eso es de las selvas nuestras. Usted va al eje cafetero y usted en cualquier heladería consigue el jugo de esa guayaba. Aquí ni siquiera la mencionamos. Y es una guayaba que usted encuentra en plena selva. Entonces son frutas que tenemos que nosotros empezarlas a conocer y empezarlas a impulsar, que es la tarea que yo he venido haciendo. ¿Cómo lo estoy haciendo? Cuando hacemos días de campo o giras educativas,
nos damos a la tarea de ofrecer un refrigerio y siempre lo hago con frutas nuestras. Antes de, antes de degustar, lo primero que le enseño a la gente es cómo se prepara y luego sí damos el producto. Eso ha llevado que ya tengo mucha gente por todo el departamento ya no dejando perder esa fruta. Y la última recomendación que le doy, si a usted no le gustó la guanábana para consumir, aprovéchela con sus especies que está cultivando, como cuáles, los peces, por ejemplo. La guanábana cimarrona la come muy bien la cachama, la come muy bien el sábalo. Y a nosotros nos enseñaron que para tener cachama o sábalo es a punta de concentrados. Son proyectos que a larga no son rentables. Pero si aprovecho el recurso que tengo aquí, ahí hablamos de otro cuento. Porque hoy en día los mercados son mercados competitivos. A ti no te preguntan de dónde viene, sino qué producto trae, qué calidad y qué precio. Sí. Y si yo sigo produciendo especies como peces o cerdos a punta de concentrados, los costos no me da para llevar el producto al interior del país donde están los mercados grandes. De otra parte, usted hablaba de lo que tiene que ver con las experiencias que se han hecho con las personas que lo visitan. Esta ha sido una de las granjas demostrativas donde el SENA, la universidad, constantemente los están usted visitando para conocer toda esta experiencia, ¿no? Sí, claro, viene aparte de ellos, ONG que están aquí en Caquetá, como Corpo Manigua, hay varias ONG que vienen a conocer con sus usuarios que tienen, a conocer su experiencia y lo que lo hacen es por reforzar los procesos que ellos están haciendo de formación. Entonces la gente se está hablando de cómo mejorar suelos a partir de la lombricultura, cómo mejorar suelos a partir del compostaje, pero muchas veces la sola carreta, así tengamos un buen video, como que no convence. Entonces se traen aquí, cuando ven ya el producto final, lo ven lo sencillo que es, esa gente se va motivado para ya empezarlo a replicar. Y producto de eso ya tengo aquí varias personas aquí en el departamento del Caquetá que han montado cultivos de lombriz, que están haciendo compostaje, que están haciendo viveros, que están sembrando frutales amazónicos, algunos con fines comerciales, otros para autoconsumo, otros con frutas simplemente para la avifauna. O sea, ya empiezan a darse procesos que son lentos, pero ya dimos el primer paso, que es darlos a conocer. La parte dirigente debiera de tener estos procesos, aplicarlos. Por ejemplo, acá en el Doncello tenemos la coordinación agropecuaria. ¿Alguna vez ustedes han buscado como para que les oriente o ayude a implementar esto en el municipio, don Aurelio? No le he tenido esa oportunidad con ellos. Me he acercado muchas veces, pero no sé cuál es el celo o qué ocurre, pero no hemos logrado esa parte. Yo sí he querido inclusive llamar a la entidad, le digo, yo comparto con ustedes sin ningún costo. Es simplemente que lo tomen como un aporte que le quiero hacer a la sociedad, para que vengan y conozcan. Hay veces es de pronto o el desconocimiento, no sé, o de pronto no hay como la motivación para hacerlo. Porque son personas que muchas veces vienen formadas en universidades del interior del país. Entonces, para ellos, me pasó cuando yo llegué a Caquetá. Yo llegué con una formación totalmente andina y quise hacer lo que aprendí en mis colegios y lo que aprendí allá en el interior. Cuando llegué aquí me estrellé con una realidad que no era esta. Yo empecé a entender esto cuando empecé a seguirle al campesino, al indígena, qué era lo que hacía y cómo lo hacía, y aplicar los conocimientos que traía con lo que él estaba haciendo. Y esa combinación fue los resultados que me dieron excelentes. Es aplicar lo que es de la región, ¿cierto? Lo que es de Lo la que usted decía región, anteriormente, no traer de otra parte, sino lo que trabajemos con lo que tenemos. tenemos. Claro, algunos principios son universales, pero hay Sí, cosas claro. que aquí tenemos que hacerlas. Por ejemplo, el caso de los indígenas con las siembras de sus cultivos. Nosotros tenemos la tendencia de hacer monocultivos. O sea, tumbamos la montaña, quemamos, destruimos todo, sembramos una sola especie. El resultado con el tiempo, cuando tenemos una sola especie, es que no vamos a tener insectos, sino insectos que se reproducen tanto que se convierten en plaga. Usted va donde un indígena y él lo que hace es replicar la montaña. Él tumba montaña también y la quema, pero lo que él siembra allí es una imitación del monte. Entonces hace unos arreglos que llamamos arreglos forestales, donde siembra varias especies, una acompañando a otra por alguna razón, o porque produce fertilización, el intercambio de nutrientes, o porque sirve de soporte, o porque sirve de apoyo para un momento dado en cosecha. Entonces esas combinaciones han formado lo que yo llamo la chagra indígena. Cuando uno llega que no conoce ese cuento, usted mira y dice, ah, esto es un monte.
Uno cree que el tipo es un tipo dejado, como que no trabaja, pero cuando uno se pone a observar con detalle, eso no es ningún monte. Es un monte, pero construido basado en conocimiento. Eso es lo que han hecho ellos. Yo tuve algunas cosas curiosas. Alguna vez le preguntaba a un indígena, ¿por qué ustedes siembran un palo de humarí y alrededor le siembran palmas de chontaduro? Dijo, no, bueno, nunca me pudieron explicar por qué lo hacían. Lo entendí el día de la cosecha. Resulta que la planta de chontaduro tiene una característica que la mayoría trae espinas. Entonces usted no se puede subir por ella a bajar los chontaduros. Pero el palo que ha sembrado en la mitad, en el centro de en la mitad, es un palo de humarí, por ejemplo. Entonces tú te puedes subir por el palo de humarí. Las palmas, por grandes que sean, son flexibles. En la parte del cogollo, usted fácilmente con un garabato puede alarlas, recoger su cosecha y bajar sin dañar la pepa. Y sin lastimarse. Y sin lastimar, era correcto. Entonces, ahí fue donde entendí por qué ese años que era para bueno, resulta que es para facilitar la cosecha. Nosotros sembramos chontaduro y para poderlo bajar nos toca con una media luna, una guadua larguísima, caen al piso y se desbaratan todos y caen todos estropeados. Ellos traen chontaduro sin pegar un solo golpe. Entonces mire cosas que hacen tan curiosas como que para uno le parece, pero que tienen mucho conocimiento de ancestrales de generación en generación por producto de la observación. Técnicas ancestrales Esas prácticamente. técnicas ancestrales. Eso es lo que tenemos acá. Bueno, finalmente, don Aurelio, ¿qué mensaje le dejamos a nuestros seguidores, a quienes nos están observando en este momento, de todo ese trabajo que usted ha realizado aquí en el municipio del Doncella? Primero que tenemos un problema grave que es el cambio climático y la forma de combatirlo no es echando carreta, es haciendo acciones. Entonces invitarlo, el que tenga la fortuna de tener un pedacito de tierra, empecemos primero a buscar tecnologías que sean apropiadas al medio, a buscar experiencias que tengan en algún sitio, si en su vereda, en su región, en su municipio las hay, mira y empecemos a replicarlas. Yo en mi caso aquí tengo una experiencia, si alguien quiere venir a conocer, con mucho gusto tengo puertas abiertas para eso. Y a partir de eso, ir construyendo nuestro propio modelo basado en conceptos técnicos que ya tenemos. De esa manera estamos haciendo, por un lado, región y por otro lado estamos haciendo vida. A eso es mi propuesta que tendríamos acá para esto. Pues, don Aurelio, muchas gracias por atendernos y por conocer todo esto. Sabemos que aquí se nos va todo el día hablando de tantas cosas, tanto trabajo que usted tiene, experiencias, anécdotas y muchas cosas más. Pero pues es importante conocer, en resumen, todo el trabajo y felicitarlo por todo eso. Muchas gracias para todos. Gracias. Él es Aurelio Cuellar, ya radicado doncellense prácticamente, hoy atendiéndonos aquí en esta charla a través de los podcasts de GC Prensa. Muchas gracias para todos.